Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Está en Él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo.
Dios les bendiga en este día y tengan cada uno de ustedes toda la bendición de Dios, el favor de Dios sobre sus vidas y sobre sus hogares, y aquellos que sirven a Dios sobre sus ministerios. Buenas tardes a cada uno de los pastores y obreros que trabajan en los distintos lugares del ministerio. Que el Señor esté dirigiendo sus vidas en este tiempo, ya que en algunos lugares ya se ha levantado la veda de las reuniones y han comenzado con varias reuniones por día a fin de poder atender a la mayor cantidad posible de hermanos por fin de semana. Así que en San Luis, en Carpintería, creo que están habiendo este fin de semana 3 reuniones, por lo menos para ir atendiendo a los hermanos que den lugar precisamente para que se puedan concentrar. Así que agradecemos a Dios por estos inicios, como también allí en Salta, ¿sí? En los 2 lugares de Salta están teniendo ya la posibilidad de esto y bien, gracias al Señor porque están precisamente ocupándose de otra vez reencontrarse con la gente en reuniones en donde se puedan acercar a la iglesia, al templo, para entonces participar de los cultos. Bueno, y estaremos orando como lo venimos haciendo, todavía con mayor énfasis para que aquí también, lo antes posible, puedan surgir las formas en las que podamos reintegrarnos otra vez a nuestros cultos, aunque sea siendo varios por día, pero que podamos tener nuestras reuniones como hace bastante tiempo que no sucede. Todo comenzó por 2 semanas y vamos más de 2 meses en que estamos en esta condición y entendiendo también que no es solo un problema por el hecho de no reunirnos, sino también por no poder atender las necesidades que pueda tener la gente en estos tiempos que, por un lado, uno ve todo lo que hace a los aspectos económicos, en donde la mayoría de todos los comerciantes, salvo aquellos que tienen la tarea de esenciales, se encuentran sin poder desarrollar sus actividades y por lo tanto atravesando un momento económico muy duro, muy serio, que bueno, creo que tenemos que orar nosotros, la Iglesia del Señor, para cubrir este aspecto, la vida de las personas, que no es otra cosa que la vida del país mismo, porque necesitamos de que todo lo que hace al desarrollo de la economía del país funcione. No sirve de nada que cada día nos estemos informando de los distintos lugares o empresas o comercios que van cerrando, porque esto precisamente trae mayor necesidad para las familias y mayor pobreza para el país. Entonces, oremos fuertemente por este aspecto, a fin de que entonces no tengamos que vivir de asistencias económicas, sino de trabajo como corresponde, ¿no? Y que el Señor esté obrando en este aspecto, para permitir que tanto sean las autoridades que dirigen la nación tengan a bien ideas, creatividad, como para poner en marcha el país, porque esto es lo que necesitamos en este momento. Creo que vivir escondidos no alcanza para vivir. Nadie podría vivir toda su vida escondido. Esto creo que es apuntar a la nada y a la destrucción a cuentagotas de
la economía de un país y por lo tanto de las familias que son parte de este país tan precioso que Dios nos regaló. Así que a todos los que comparten esta reunión y este tiempo que tenemos en línea, y sean cristianos que son parte de la iglesia o personas que a lo mejor no profesan nuestra fe, pero que en algún modo tienen en cuenta lo que digo, bueno, que cierren sus ojos y pongan delante de Dios también esta situación que se está atravesando para que se pueda entonces salir adelante y de buena manera, de buena forma. Quiero compartir precisamente con ustedes en este momento unos versículos bíblicos que se encuentran en 2 de Timoteo, que fundamentalmente nos hablan de aquellas cosas que Dios estableció y que las da a conocer a través de la vida del apóstol Pablo, enseñándole o formando la vida de un discípulo de él, que precisamente era Timoteo. Pablo era su mentor y le iba indicando cada una de aquellas cosas que Timoteo tenía que tener en cuenta para su formación, para una formación equilibrada y conforme al propósito, al plan, a lo establecido por Dios. Entonces hay aspectos que le habla en términos bien espirituales, pero hay otros en los cuales, por supuesto no menos espirituales, le habla también teniendo en cuenta no solamente su labor como obrero de Dios al frente de una grey, de un grupo de hermanos, sino que también le habla como persona en cuanto a sus deberes ante la sociedad y la manera a través de la cual, según el concepto de Dios, entonces estaba establecido que cada persona, cada ser humano se pueda manejar para que las cosas funcionaran bien y Dios bendijera su vida. Porque esto era, por cierto, lo que Pablo le estaba enseñando a Timoteo, poder vivir bajo la bendición de Dios y llevando una vida conforme a lo establecido, conforme a la voluntad de Dios. Que no solamente era para los cristianos, sino que aquí está dando un modelo de conducta que debería tener el hombre, el ser humano, no solo el hombre de Dios, sino el ser humano en sí. Y agregándole que la situación de Timoteo, por cierto, era estaba desempeñando un ministerio y entonces necesitaba el respaldo de Dios. Y para tener el respaldo de Dios, él tenía que manejarse como correspondía. Entonces, Pablo le habla a Timoteo allí en el 2 capítulo de 2 de Timoteo, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha, como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Allí está fusionando
en estas indicaciones que le da a su discípulo, el apóstol está fusionando varias cosas que hacen entonces al desarrollo de un carácter y una persona conforme a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y me llamó la atención algo que quizá está muy ajeno a los tiempos de hoy en muchas mentalidades. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, esfuérzate. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Creo que si hay algo que hoy falta mucho en la mentalidad de los que llevamos a cabo nuestra vida en cada uno de nuestros lugares, las ganas de esforzarse. No es algo que precisamente podríamos decir uno lo puede encontrar en la vida de la mayoría, o como un elemento importante para considerar en cada uno de aquellos que quiere lograr cosas en la vida. No es algo que abunda. Más bien, a medida que fueron pasando los tiempos, yo vi que fue algo que fue disminuyendo en el deseo o en la consideración de mucha gente. Por eso es que el ser humano fundamentalmente empezó a aprender la manera de encontrar atajos para llegar a donde quisiera llegar. Y entonces allí empezaron a tener lugar prácticas que fueron de a poco dejando el lugar de lo sano, de lo saludable, de lo correcto, para entonces buscar el modo de llegar al logro deseado de cualquier manera. No importa cómo, el tema era llegar. Hay un alguien que enseñó esto y que se utiliza mucho como frase en la política, ¿no es cierto? De que no importa el medio que uno utilice, la cuestión es llegar. Y esto es algo que ha ganado mucho el centro del pensamiento de la gente de nuestros tiempos. Y uno habla de aquello que puede vivir más cotidianamente. Porque no digo con esto que todas las sociedades son así. Pero sí, mirando un poco a mi alrededor, en el país en el cual vivo, creo que como nación, si hay algo que no nos ha permitido desarrollarnos como debiéramos, es precisamente haber dado lugar a ese tipo de actitudes, de conductas, pensamientos, como medios para llevar adelante la vida. Sí, conseguir atajos, de cualquier forma, como sea. Pero cuanto menor sea el esfuerzo, que bueno, no importa de qué manera, bienvenido sea. Y esto ha ido minando nuestra capacidad como nación, en definitiva. Porque la nación es la suma de cada uno de nosotros. Pensando, como se suele decir, que si hay algo que enriquece a una nación y la levanta, es precisamente la ciencia, el pensamiento, la educación, la preparación, la formación, la enseñanza. Y evidentemente la enseñanza no ha sido la correcta, o por lo menos la que en manera profunda trabajó sobre estos aspectos en la vida de cada uno de nosotros. Y no estoy hablando quizás de la enseñanza solamente en las aulas de las escuelas,
sino estoy hablando acerca de esa enseñanza que se va trasladando en los ejemplos de aquellos que están delante de nosotros, de aquellos que están arriba de nosotros, de aquellos que tendrían que trabajar o hacer las cosas para formar a los que vienen detrás. Y evidentemente la escuela no ha sido lo suficientemente saludable, o las cosas que enseñó estaban más inclinadas hacia lo fácil y hacia aquello que era correcto, aunque costara más. Y entonces hoy tenemos este tipo de actitud, de pensamiento y por lo tanto de resultado. Viajando incluso por algunos países de Latinoamérica, me encontraba yo de frente con una realidad que uno conoce, pero que da vergüenza cuando uno lo emparentan con eso que sucede en su propio país. Y si hay algo que me sucedió es que miraran desde afuera diciendo que nosotros los argentinos somos vagos, que estamos mal porque realmente no nos queremos esforzar, porque no tenemos la cultura del trabajo, sino de la facilidad. Y el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, a alguien que iba a hacer una tarea pastoral. Le decía, vos tenés que hacer las cosas, tenés que esforzarte para hacerlo dentro de lo que es el contexto de la gracia que Dios ponga a disposición de tu vida, dentro de los parámetros que Dios ha establecido correctamente para que vos puedas llevar a cabo la tarea que tenés que llevar, hasta lograr la meta que tenés en tu corazón o que Dios ha fijado para tu vida. O sea, esfuérzate en la gracia, esfuérzate dentro de ese parámetro que Dios ha establecido para tu vida, dentro de ella, dentro de ese favor de Dios, dentro de esa bondad de Dios, dentro de ese espacio que Dios ha preparado para tu vida. Dentro de ese espacio vos tenés que trabajar todo lo necesario, honestamente, con los medios que Dios te da en ese espacio que te concede para poder lograr las cosas. O sea, dentro de esa gracia, dentro de esa bondad de Dios, dentro de ese espacio que Dios te da, dentro de los recursos que Dios te da, dentro de las posibilidades que Dios te da. En el tiempo que Dios te vaya dando para cada cosa. Tenés que esforzarte para hacerlo. ¿Por qué le decía tenés que esforzarte? Porque Dios no es un Dios de la cosa fácil. Dios no es un Dios que esté mirando para respaldar a aquel que busca todas las fáciles, aquel que busca la cómoda. No lo vas a lograr. Porque la gracia del Señor no va a funcionar de esta manera sobre tu vida. Dios es bueno, pero no es vago, ni tampoco cubre las espaldas de vagos. Tenés que esforzarte. En esa gracia que Él pone sobre tu vida también va a haber dificultades. Y vos tenés que entender que esto es así, que es parte de la vida. Tenés que esforzarte en esa gracia, o sea, dentro de ella y a partir de ella. No hay tal cosa como que buscar la manera de inventar aquellas que fueren a lo mejor más fáciles, más cómodas, más relacionadas a mis intereses que a los intereses de Dios. No. A partir de esa gracia es que vas a comenzar y dentro de esa gracia vas a funcionar. Porque de esa forma vas a lograr las cosas llevando a cabo acciones correctas. Y allí es donde vas a tener que poner tu esfuerzo. Porque no es fácil hacer lo que corresponde, pero hay que hacerlo. Y entonces allí vas a tener que poner conducta, disciplina en tu vida, para entender que no se trata de cuán fácil yo puedo lograr que la cosa sea,
sino que lo que debo hacer lo tengo que hacer de la manera correcta y dentro de lo que Dios ha establecido que así sea. Dice, esfuérzate en la gracia, aprendiendo a depender de esa cuota de gracia que Dios ha puesto sobre tu vida, que Dios ha dispuesto para el ministerio que ha dado a tu persona, aprendiendo a depender de esa gracia. Que no es fácil aprender a depender. Aprender a depender significa muchas veces estar allí en cero, sabiendo que yo necesito aprender eso, y entonces tengo que esperar el tiempo de Dios para que Dios establezca en mi vida ese aprendizaje. No alcanza con lo teórico, no alcanza con lo teológico. Yo tengo que experimentar de qué manera es que uno depende de Dios, hasta dónde debe esperar en Dios, para que las cosas sucedan con la ayuda de Dios, conforme al método de Dios, en el tiempo de Dios. Yo tengo que aprender ese ejercicio. Entonces, esto también es parte de poder llevar tu vida dentro de la gracia, aprendiendo a funcionar en ella, dentro de ella y a partir de ella. Que precisamente esta gracia siempre vas a necesitar recurrir a Dios para que en esta gracia tu vida pueda funcionar, dándole, por cierto, Dios mismo vida a todo eso que preparó para tu persona, a ese favor que constantemente va a poner alrededor tuyo, a ese bien que constantemente va a generar delante tuyo, a esa bendición que constantemente va a derramar sobre tu vida, a ese respaldo que todo el tiempo vas a estar sintiendo cuando te manejes de esta forma. Esfuérzate, esfuérzate. Esfuérzate para que puedas entonces ganar el corazón de Dios. Porque si hay algo que Dios busca son corazones esforzados. Él le decía a uno que en algún momento levantó y en un tiempo tan particular, tan especial, en lugar de un gran hombre de Dios. Murió Moisés y él levanta a Josué y lo primero que le dice es a través de Moisés, esfuérzate y sé valiente. O sea, esto no es para cualquiera. El ser humano tiene que saber que las cosas las va a lograr esforzándose. El cristiano, esto lo tiene que saber. No es la cosa fácil. Es poner el empeño, es poner de nuestra parte lo necesario para lograr todo aquello que queremos lograr en el Señor. Sabemos que Dios no nos va a llamar ni va a poner en nuestro corazón, no va a inspirar en nuestro corazón algo que nosotros no podemos alcanzar. O sea que todo aquello que Él pone en nuestro corazón, Él sabe que lo podemos alcanzar. Y espera que pongamos de nuestra parte el esfuerzo necesario. Y entonces cuando esto suceda, dentro de esa gracia encontrarás misericordia. Porque no todo lo vas a hacer perfecto. Seguramente que en algún momento te equivocarás. Seguramente que en algún momento cometerás un error. Y necesitarás la misericordia de Dios. Dentro de esa gracia que está esperando que te esfuerces, vivirás momentos en donde la misericordia de Dios tendrá que socorrerte. En donde tendrás que aprender la manera de vivir en la justicia de Dios, no en tu propia justicia. Y tendrás que esforzarte para no hacer justicia por tu propia mano, ni por lo que vos consideres que es justo, sino que tendrás que esforzar, educar, disciplinar tu persona, tus pensamientos y aún lo que ves a tu alrededor que todos hacen, o lo que vienen y te dicen al oído que es mejor hacer. Tendrás que disciplinar, tendrás que esforzarte para poder depender de la justicia de Dios, que también forma parte de ese paquete que llamamos al principio gracia, que no es otra cosa que un espacio en el cual vos vas a funcionar y que está preparado para tu vida, con todo
las bendiciones, con todas las bondades, con todos los favores de Dios, destinados para vos como también para mí. La justicia de Dios, que no es fácil, que es como aprender a depender de Él, pero tendrás que aprenderlo. Y eso no es fácil. Lo tendrá que sufrir tu persona en algunos momentos. Así como cuando viene el invierno, si algo querés conseguir y estás fuera de tu casa, tendrás que abrigarte bien y que te abrigues bien. Igual vas a volver con la nariz colorada, y si te tocó mucho andar, puede ser que hasta con los labios partidos por el frío. Pero tenés que esforzarte. No hay tal cosa que el modelo de Dios para el ser humano, para la persona, y mucho menos para el obrero de Dios, sea esperar que las cosas vengan de arriba. Esfuérzate. Yo pensaba en la persona de Noé. Noé, vaya que si fue elegido por Dios dentro de los que habitaban en su tiempo, porque al fin quedó él solo y unos pocos que él metió dentro de un lugar que él mismo construyó para refugiarse. Si no, se hubiera salvado él solo. Tremenda elección de parte de Dios. Pero aunque tuvo semejante elección sobre su vida, que era la semilla para el nuevo hombre de aquellos días, ya que todos los demás quedaban atrás, bajo el agua. Sin embargo, no fue que dentro de esa elección le dijo, bueno, ahora sentate y esperá que va a llover y yo voy a poner una canoita a tu disposición y no se te va a hundir porque yo te la mando. No. Le dijo, construí tal cosa, un arca. Se pasó la mayor parte de su vida construyendo un arca en aquellos días donde ni llovía. La gente, ¿cómo se habrá reído de él? La locura de Noé. Pero yo pensaba, para hacer semejante barco, lo que habrá trabajado Noé, de la mañana a la noche, habrá trabajado gran parte de su vida. O sea, se esforzó. Y el esfuerzo en sí no era solo para él, porque en alguna manera Dios con él no estaba enojado. Con los que estaba enojado era con los demás. O sea que se esforzó para los demás, ni siquiera para él. Pero así, de esa manera, fue que pudo seguir adelante la humanidad. Yo pensaba en estos días sobre aquellos que dieron forma a nuestra patria, a nuestra nación, desde los que la libertaron hasta los que dieron los primeros pasos. Qué distinto, ¿no?, que es hoy. Si tan solo pudiéramos encontrar algunos de ellos, un San Martín, un Belgrano, aquellos que de la nada hicieron la patria, cuando muchos después, pasados los años, mire cómo habrá sido la decadencia, que todo lo que alcanzaron con su esfuerzo los primeros, estos se ocuparon de destruirlo. Y todavía continuamos con la destrucción, sin poder saber cómo hacer para destruirla del todo. Es decir, unos ocupados y esforzados para dar vida, para fundamentar una nación, y otros despreocupados por hacer crecer lo que ya estaba, y más bien en forma fácil, porque es más fácil romper que armar, en forma fácil ver cómo se va rompiendo todo, y a veces hasta con medidas que aceleran el proceso de destrucción. Desarmar desarma cualquiera. Armar es lo que cuesta. Y uno mira hacia atrás en la historia, y más allá de sus errores y de sus aciertos, sin embargo, fueron más
los aciertos que nos beneficiaron a nosotros, que evidentemente los errores que cometieron, o por lo menos pusieron toda su voluntad, no por sus propios intereses, porque muchos de ellos estaban muy bien, y dejaron ese bien para venir y quizá nunca más volver a una buena vida. Algunos de ellos volvieron a su vida de tranquilidad, pero todo su esfuerzo lo sembraron. No es que se llenaron los bolsillos y se fueron a una playa de Centroamérica. Aún se negaron a cobrar sus propios sueldos con el fin de que la nación pueda ser restablecida o fundamentada, vamos a decir, porque ellos fueron los que la iniciaron. Entonces, uno mira la historia de nuestro propio país y se encuentra con estas realidades. ¿Y a causa de qué fue esto? De la falta precisamente de ese principio que Dios estableció para la vida de cada uno de nosotros. Que tenemos que esforzarnos. Porque si uno va hacia adelante esforzándose, el otro que no se quiere esforzar, ¿cómo va a ir adelante? Y buscando la forma para aprovecharse del esfuerzo del otro. No hay otra manera. Si hay 4 que se esfuerzan y 4 que no hacen nada, ¿de qué van a vivir los 4? Del esfuerzo de los otros 4. Y esto no es crecimiento. Esto es pobreza. Dios no nos creó para vivir en pobreza. Por eso nos enseñó a esforzarnos. Desde el primer momento, y puso esa parte también implícita dentro de todo lo que es el servicio para Él, dentro de su obra, pero también dentro del manejo entre los seres humanos, y cada sociedad tiene que considerar esto. O sea, la primera cosa entonces, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, estas buenas cosas, enseñale a los otros. Aprendelas vos y enseñáselas. Pues nadie puede enseñar lo que no aprende. Primero aprendelo, vivilo, experimentalo vos. Y después se los vas a enseñar. No solamente en lo teórico, sino les vas a mostrar cómo son las cosas. Porque Timoteo había visto la vida de Pablo en muchos momentos. Sabía que la cosa no era fácil. Entonces Pablo le dice, esto mismo vos tenés que aprender. Y así como lo aprendes, así lo tenés que enseñar. ¿Para qué? Para que no se pierda esto. Porque esto es lo que se necesita para ir adelante. Esto es lo que se necesita para el progreso de la obra de Dios, en este caso, y de tu propia vida. Si no, Dios no te va a apoyar, Dios no te va a bendecir. Tenés que hacerlo. Y dice esto, encarga a gente idónea. Ahora hay un momento en donde le dice, tú pues, en el verso 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Penalidades, en algún modo, es situaciones contrarias o poco favorables que le pueden suceder a uno en la vida. Entonces, sabe que vas a enfrentar momentos difíciles. No son para esquivarlos. Los vas a tener que sufrir. Pero esto también te va a ayudar a fortalecerte más todavía. Sufrila por el momento si es necesario. Pero sabé que esta es la mejor manera de atravesar la tormenta y de que cuando atraviesas la tormenta que te toque enfrentar, vas a terminar más fuerte, más armado. Vas a aprender de ese momento que tuviste que atravesar. Y las penalidades en la vida son parte de la vida. Entonces uno no puede estar esperando que todo sea color de rosa, como solemos decir.
sino entender que también van a venir momentos difíciles y que hay que enfrentarlos. ¿De qué manera? Esquivándolos, buscando el atajo. No. Si te toca sufrir el momento, sufrilo. Aguántatela. Pero es lo que toca en la vida. Es lo que toca. Yo tuve un jefe en mi trabajo que estuve varios años. Y este hombre había escapado de la guerra. Terminó la guerra y dentro de los que pudieron escapar, él escapó no solamente de la guerra, sino del hambre que después cubrió toda Europa. Él venía de Polonia y su primer lugar fue Uruguay, donde llegaron. Y entonces allí él contaba que vivían en una habitación pequeñita, varios, todos varones, y que hasta convivían con ratas. Y que en algunos momentos las ratas para él le impresionaban demasiado. Entonces, cuando veía una rata, él subía arriba a una mesita que tenía. Y tenía un compañero que allí en Polonia era lanzador de cuchillos. Y entonces él dice, mientras yo me subía a la mesita, impresionado por las ratas, entonces él agarraba su set de cuchillos y clavaba las ratas en el piso. Y yo trabajé años después, ese hombre se trasladó a Argentina, desarrolló una empresa. Entonces él me hablaba de todo lo que sufrió. Claro que en ese tiempo ya no, porque había sufrido buena parte de su vida. No solamente la guerra, sino también el poder arrancar de la nada en un país en donde no conocía el idioma y aún le pusieron en la aduana el nombre que quisieron porque no era el nombre de él. Discriminación, lo que usted pueda pensar. Pero sin embargo salió adelante y desarrolló una empresa. Años después, él murió y vino alguien que era parte de su familia, pero no en forma sanguínea, y era el heredero prácticamente que quedó. Que no le duró esa empresa, no le duró 2 años. No había aprendido lo que era esforzarse, no sabía lo que era esforzarse. Que tenía su lugar en Libertador, sus vacaciones, su trabajo a media mañana hasta media tarde. Y cuando quedó con todo, como yo hoy decía, es más fácil romper que armar. Todo lo que este hombre había armado después de conocer tanto sacrificio y tanto esfuerzo, en 2 años lo rompió. Un lugar grande, realmente importante, destruyó en poco tiempo todo. Entonces, uno tiene que saber enfrentar las cosas en la vida, tiene que aprender. No podemos formar gente haciéndole las cosas fáciles. Es imposible que una nación salga adelante sin esforzarse. Y el cristiano debe dar ejemplo de esto, porque es el modelo de Dios para el ser humano, para que entonces se pueda derramar su bendición. Dios nunca va a bendecir vagos. Dios va a bendecir gente responsable. Dios nunca va a confiarle sus cosas a gente vaga, indisciplinada. Dios se lo confiará a aquellos que le ponen ganas, a aquellos que le ponen esfuerzo, a aquellos que realmente valoran lo que tienen en su mano y que Dios en su bondad les dio. Desde ya, arrancando desde la vida, tu despertar de cada mañana y todas las posibilidades que tenemos para poder lograr las mejores cosas para cada uno de nosotros. Entonces, hay que esforzarse.
¿Sí? ¿Dentro de qué? Dentro de la gracia, dentro de los parámetros. Están establecidos. En otras palabras, no con avivadas, sino haciendo lo correcto. Porque es imposible que dentro de la gracia que es en Jesucristo puedan tener cabida avivadas, atajos. No hay lugar para eso. Tienen que ser las cosas hechas como corresponde. Y dice, tú enseña esto entonces a gente idónea. O sea, al enseñar, uno capacita. Y la palabra idóneo o gente idónea es gente capacitada para determinada tarea, para determinada función, para cubrir un determinado lugar. Y esto es lo que debería ser con la vida de cada uno de nosotros. Nosotros no es que caímos de un paracaídas sin saber para qué caímos aquí. Cada uno viene a este mundo con una función. Cada uno, lo que nosotros damos en llamar el propósito de Dios, cada uno viene con un propósito de parte de Dios que es especial para su vida, para llevarlo a cabo. O sea, no viene por venir, ni viene para hacer nada, no. Viene para hacer algo que ya está establecido por Dios, desde antes de que esa persona comenzara a formarse en el vientre de su madre. Viene para hacer algo, ocupar un tiempo y un lugar dentro de la sociedad en donde vive. Y esto está establecido precisamente por Dios, porque nadie elige dónde nacer. Esto lo elige Dios. Y entonces, es ese el punto en que nosotros tenemos que entender que hay una función que nadie la puede hacer mejor que nosotros, porque nosotros estamos preparados por Dios específicamente para eso. Y dentro de esto que el apóstol Pablo hablaba, dentro de la gracia que es en Jesucristo, tenemos que funcionar. Es lo que está establecido por Dios, como correcto, como norma, no de cualquier manera, no como a mí me parece. No buscando mi comodidad, no por mis propios intereses. Uno ve que esto sucede todo el tiempo en la sociedad. Uno ve que esto sucede todo el tiempo en la vida cotidiana. Hay muchas cosas que se hacen de cualquier manera. Si bien muchas se hacen sin importar cómo se hacen, hay otras que se hacen y están emparentadas precisamente con mis intereses, con mis egoísmos, con lo que yo quiero lograr. Y uno ve que todo el tiempo suceden de este tipo de cosas en nuestra sociedad. Si esto sucediera en forma aislada dentro de una sociedad, quizá no tendría la gravedad que tiene cuando esto sucede desde los ámbitos en donde representan a la nación, representan al país, los intereses de toda una nación, de todo un país, de toda una gente, de toda la gente que lo habita. Cuando sucede en esas esferas, es ahí cuando se deteriora la nación, porque todo el tejido social se corrompe, quieras o no. Entonces, no es de cualquier manera. Las cosas tienen que ser hechas como deben ser hechas, y cada cosa en su lugar. No como a mí me parece, sino que evidentemente Dios ya ha establecido una forma, una manera. Porque es que el mundo hoy en día vive en sobresaltos. Porque el mundo en este tiempo vive en plena incertidumbre. Y no es que encuentra soluciones para curar esa incertidumbre. Parece que a medida que va avanzando la búsqueda de curas sobre eso, parece que crecería más la incertidumbre. Y lo único que permanece estable es la inestabilidad, porque estable no hay nada. ¿Por qué será que sucede? Porque evidentemente estamos haciendo las cosas de una manera que no es la que corresponde. Y estos somos nosotros.
los que hemos desvirtuado lo que Dios ha establecido desde el principio para el ser humano. Y ni hablar para nosotros, como hijos de Dios. Entonces, no es de cualquier manera ni como a mí me parece. Es como debe ser. No buscando mi propio beneficio. Que uno para donde mire, hoy se va a encontrar con eso. Entonces, es fácil la ecuación. ¿Cómo nos va a ir bien cuando todo lo que hacemos está fuera del contexto de lo que Dios ha establecido para que las cosas funcionen bien? Para que Dios favorezca a alguien, para que Dios favorezca, en nuestro caso, a una nación, a un país. Hace un tiempo atrás alguien me decía algo también relacionado a nuestro país, en donde se robaba el pago de una deuda en los intereses que había que liquidar, cambiando un poco algunos parámetros de los índices nuestros. Y entonces esa persona me decía, pero así nos ahorramos tanta plata. Y yo no podía entender. Y le decía, ¿cómo crees que robando vamos a salir adelante como una nación? No se puede, no hay nación que pueda pensar o creer que tiene el favor de Dios o que le va a ir bien robando. Una de dos. O está enferma esa nación porque cree que todos los demás son tontos. O definitivamente, en forma bien decidida, se ha dispuesto a hacer lo que no corresponde. Y entonces es esa, de cualquier manera. Y es el famoso sálvese quien pueda. Buscando por mis intereses el menor esfuerzo posible y a la manera que yo creo que es como a mí más cómodo y mejor me va a quedar. Entonces el apóstol le hablaba a Timoteo y le decía, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y es cierto. ¿Cómo puede un soldado comprometerse con otras tareas cuando sabe que en cualquier momento puede ser llamado por su país al cual representa, por su país, al cual representa, para defender los intereses de su nación? No puede andar comprometiéndose con una cosa y con la otra. Porque o va a servir bien a una o no, o a otra. Pero a las dos no va a poder hacer todo. En algún momento va a tener que elegir una. Y esto es lo que creo que nos complica a nosotros como personas, en este mundo, en el país en el que vivimos, que hay que decidirse por una. Por un lado o por el otro. O vivís abiertamente dándote a conocer como una persona que querés hacer todas las cosas lo más mal posible y emparentado entonces con lo que no corresponde. O te decidís y militás por lo que sí tiene que ser, para que entonces las cosas funcionen. O sos o no sos. Pero no que sos o decís ser una cosa y en definitiva lo que estás haciendo es otra. Porque puede ser que funcione para vos solo, pero no para todo lo que vos representás. Porque es imposible que eso funcione. Y esto creo que en la vida en general es así.
O te compras un arma o te prestan un arma y salís a hacerte de unos billetes, como sea. O pones tu despertador y te levantás a la mañana y vas a trabajar. Para la vida en el Señor es de igual modo. O te aprovechás de todas las posibilidades que te pueda generar tu lugar, diferente al de los otros, o invertís tu vida, tu esfuerzo, precisamente para que los que representás puedan alcanzar también sus sueños, sus metas, y tengan sus propios logros, y puedan también sentirse completos, plenos y útiles, como cada uno de nosotros necesitamos sentir esto. Necesitamos sentirnos útiles. Y para eso tenemos que hacer. Y hacer las cosas que se deben hacer, como se deben hacer, aunque cuesten, pero hacerlo del modo correcto. Entonces, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te da entendimiento. Y con esto termino. Se podrían decir tantas cosas, pero quiero ir terminando. El labrador, aquel que trabaja la tierra, definitivamente, más allá de todos los avances que hay cosas que sí o sí necesitan. Y es el tiempo, el proceso en el desarrollo de cada una de las semillas que puso allí bajo tierra, la maduración del fruto para luego cosechar, y en el medio que las lluvias lleguen a tiempo. O sea, necesita un montón de cosas que suceden. Entonces, es imposible que el labrador, antes de poner la semilla, pretenda hacerse de los frutos. Es una locura pensar de esa manera. Entonces, tiene que trabajar, tiene que entender que todo eso va a llevar un esfuerzo, una espera, hasta alcanzar el logro. Y en un tiempo del delivery, de la comida rápida, nadie quiere esperar. Todos quieren llegar rápido. Y allí es donde se mezcla de cualquier manera. No importa cómo, pero yo quiero llegar. Tanto sea en el ámbito secular, como también a veces en el ámbito eclesiástico. El deseo de llegar lo antes posible y lo más entero o lo más cómodo posible es lo normal en los tiempos que vivimos. Y yo me pregunto, ¿debiera ser eso lo normal para crear una sociedad disciplinada, seria, responsable, y para que las cosas sucedan como corresponde? ¿O debiera ser más bien la idea entender que todo lleva un proceso y que yo no puedo pretender el resultado antes siquiera de meterme en el proceso? Pero todo se busca de esa manera. Y así hoy nos encontramos, por un lado como país, y por otro lado sin dar a lo mejor la medida que Dios espera de conducta, de responsabilidad, de compromiso, de seriedad, de corrección en los actos que llevamos a cabo para alcanzar las cosas que tenemos por delante.
Entonces dice, hay que trabajar primero. Yo estudié mientras jugaba al fútbol, porque el fútbol no me daba tiempo, tenía mucha práctica en la semana. Entonces estudié algo de noche. En ese tiempo estudié una tecnicatura y yo me di cuenta que la tecnicatura en el aula, por más que tuvimos prácticas, no fue suficiente. Que yo para decir yo sé hacer esto, tenía que realmente tener una experiencia, llevar un tiempo de experiencia en poner en práctica mi tecnicatura. Tenía el diploma, tenía todo. Tenía el conocimiento intelectual, pero no la práctica sobre el terreno. Así que busqué un lugar y fui. Entonces, y me ofrecí, me miraron medio de costado hasta que finalmente me aceptaron. Pero yo me ofrecí para trabajar gratuitamente. Yo tenía ocupado hasta las 3 de la tarde. A ese lugar podía llegar 4:30 de la tarde. Cerraban hasta las 6 y me ofrecí trabajar gratuitamente esa hora y media hasta que ellos cerraran para aprender lo que ya sabía teóricamente. Bueno, me aceptaron y yo cada tarde salía del lugar en donde desempeñaba una tarea, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y cuando no tenía práctica de fútbol, esa hora y media hasta que cerrara el lugar, yo iba a trabajar gratis y desde ya no me daban los trabajos más finos, me daban los que ellos no querían hacer. Yo sabía que tenía que aprender y lo hice hasta que aprendí. Entonces yo de allí salí, no llevé plata, pero llevé un conocimiento que hoy en día lo tengo. Si hubiera salido con dinero de ahí, pues ya no lo hubiera tenido. Pero el conocimiento yo lo tengo, donde vaya yo lo tengo. Uno tiene que esforzarse y era normal en aquellos días. Hace muchos años a esta parte, que la pregunta primero es, ¿cuánto me va a pagar? En vez de decir, vea lo que yo soy capaz de hacer y después póngame un precio. Si me sirve, me quedo y si no, me voy. Porque eso marca la dignidad de una persona. Marca la seguridad de una persona. Marca la personalidad de alguien. Marca la identidad de un ser. Y esto es lo que nos falta. Lamentablemente, estamos en falta. Recorremos todos los anaqueles y falta las ganas de esforzarse, falta ganas. Nadie quiere esforzarse. Perdón que diga nadie. Muchos no quieren esforzarse. No quieren allí invertir de su tiempo, de su persona, para lograr después el rédito. Nadie quiere esperar. Si es posible, sin hacer nada. Todos quieren lograr lo que necesitan. Pero sin darse cuenta que ese modo de pensar termina haciéndonos tan conformistas que con levantarnos a la mañana y acostarnos a la noche, con la panza medio llena, está bien. Sin darnos cuenta que con algo más o menos armado o con algo más o menos aprendido, no alcanza. Nos volvemos conformistas y encerramos a Dios dentro de nuestro conformismo. Dios es tan chiquitito como el conformismo nuestro. Y allí damos vuelta toda la vida. Y a veces hasta enseñamos eso. Porque es eso, por otro lado, lo que ve la gente. Entonces el apóstol le decía, esfuérzate. Tienes que esforzarte. El Señor pone gracia sobre tu vida.
pero vos tenés que esforzarte. Las cosas no son de cualquier manera, esa es la manera de vivir. Y tenés que aprender a depender de Dios. Tenés que aprender a enfrentar las situaciones de la vida. No escaparte de ellas, ni rodear, ni buscar atajos. Tenés que saber que para tener resultados o pretender resultados, primero tendrás que trabajar. Tenés que aprender eso, tenés que saber que eso es así. No se puede recoger frutos sin antes de haber plantado y esperado el tiempo en que crezca la planta y madure el fruto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Dios te bendiga ricamente. Y quiero que sepas que en ese pensamiento de Dios, Dios busca lo mejor para tu vida. Y por eso te insta a que lleves a cabo ese tipo de actitud, para que entonces Él pueda bendecirte sin medir. Y vos puedas lograr todas aquellas cosas que hacen a la dignidad de una persona. Porque el logro de uno mismo sobre las metas que tiene adelante, si hay algo que genera, es algo definitivamente un grado de felicidad y de plenitud que necesitamos cada uno de nosotros vivir para saber que hemos sido útiles en el tiempo que nos tocó estar aquí, para lo que nos tocó estar aquí. Dios te bendiga. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Guía mi corazón a lo alto y lo profundo, en tu presencia estaré y te adoraré. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Aleluya, aleluya, aleluya.